Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Pues hoy toca hablar mucho de Royal St. George, del campo, del tiempo, de los partes oficiales, de lo que ya nos están contando los jugadores españoles y nuestros infiltrados en Royal St. George, infiltrados de lujo, por cierto, que nos van a contar de primera mano cómo se va a jugar esta semana este Open Championship. Se podría decir que agárrense porque vienen curvas. Da la sensación de que va a ser un Open Championship bastante complicado. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes de Open Championship. Estamos ya, metidos de lleno en la actualidad y en el día a día y en lo que nos vamos a encontrar esta semana en Royal St. George, en Inglaterra, donde se juega este British Open 2 años después. La espera ha sido larga, pero da la sensación de que va a merecer mucho la pena, al menos por lo poco o mucho que ya nos van contando y que les vamos a ir relatando en este podcast. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que voy a pasármelo bien. Aquí un cortísimo homenaje a los hombres G, porque es que no me acuerdo el resto de la letra, pero vamos, todos la identificamos, ¿no? Sí, está claro. Pues eso. De hecho, seguro que hay muchos tarareándola. Que vamos a pasárnoslo bien. Es semana de British y es un espectáculo todas las noticias que van llegando. Pobrecitos jugadores que quizá no lo pasen tan bien. Quizá no lo pasen tan bien como nosotros, sí, es cierto. Pero bueno, al final sí, al final disfrutan el desafío también, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente, el desafío, ¿no? La entidad del reto, al final, sobre todo quienes lo vayan superando, claro, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero empieza ya a contar, Alejandro, porque es pues mira, si te parece lo que nos espera, ¿no? Los primeros apuntes que fuimos dando ayer y hoy ya vamos a revelar, ¿no? Sí. Pues gran parte de las coordenadas importantes de este Open Championship. Exacto. ¿Por dónde van a ir los tiros? En principio, en cuanto a dificultad, en cuanto a resultado, en cuanto, en fin, lo que se van a encontrar los jugadores. Mira, lo mejor, David, yo creo, porque es un auténtico lujo, es irnos ya directamente a la calle del Hoyo 15. Pero sí, usted dirá, ¿cómo va la calle del Hoyo 15? Pues sí, porque en la calle del Hoyo 15 nos comentaba esto hace unos minutos, ni 20 minutos han pasado desde que Jesús Legarrea, el caddy de Jorge Campillo, que está andando esta mañana el campo Royal St. George, ya lo jugaron ayer, nos daba esta última hora de cómo está Royal St. George. No hay mejor manera de entenderlo, lo que se van a encontrar los jugadores esta semana, que escuchando lo que nos dice el profesional navarro. Aquí dando un paseo por la segunda vuelta. Acabo de hacer el hoyo 14 para 5 y ya voy por el 15. La verdad que es un campo terrible. O sea que el RAF está como de que ha llovido fuerte, ¿sabes? Entonces todo está muy igual. A una parte, si hay suerte, un poquito más corto y tal, pero nada, está terrible el RAF. Se puede incluso perder bolas. Estaba esta mañana hablando con el caddy de Colin Morikawa. Decía que aquí se van a perder bolas. Aunque haya gente viendo y tal, no sé, hay zonas muy profundas. Y nada, bien, un monstruo de campo. Sí, creo que va a secar estos días. Se va a poner duro el campo y con viento. Anuncian viento. Sólido, viento sólido. No huracán, pero sólido. Y menos mal que ha llovido estos días atrás. Y los greens pues todavía están receptivos. Y las calles también. Pero sí, nada, es terrible. Luego son muy movidas las calles. Curiosamente, el de 15 estoy andando ahora y está más bien, es bastante plano, bastante neutra la calle. Nada, un test terrible. Una semana espectacular. No he estado nunca en un Open y por algo dicen que es el torneo.
Augusta, aquí no he estado, pero esto es una pasada. Bueno, David, un lujo. Ahí está Jesús contándonos que va a ser su primer Open, muy emocionado, obviamente, ¿no? Ya ha tenido él la oportunidad de estar en Augusta, pero no había tenido todavía la oportunidad de estar en el Open, y dice que efectivamente se respira Open Championship, ¿no? Lo que siempre decimos respecto al British, ¿no? Que tanto sobrecoge, ¿no? Por ese ambiente de golf, esa experiencia diferente que tienen los jugadores en los campos links británicos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. En cuanto a la preparación del campo, el RAF está bastante duro, cuidado con perder calle, y de momento, por lo que se están salvando, entre comillas, los jugadores en estas rondas de prácticas iniciales, de lunes y de martes, es porque ayer llovió muchísimo, estuvo todo el día lloviendo en el Royal St. George, lo que hizo que obviamente el campo esté un poco más blando, más receptivo. ¿Qué significa eso? Pues que pierdes menos calles, eres más seguro desde el tee porque la bola no rueda tanto, con lo cual puedes controlar más el golpe, y mucho más en un campo tan ondulado y donde rebota tanto la bola como es Royal St. George. Y después, evidentemente, los tiros a green pues son más sencillos porque te recibe muy bien la bola. Pero hete aquí que el parte dice que el campo se va a ir secando, con lo cual todo ese RAF, que seguramente no va a estar tan criminal porque no va a estar tan alimentado de la lluvia de estos días, se va a ir también secando el RAF y va a ser un poquito más accesible, pero aún así el RAF va a ser duro y se va a ver un test muy serio. David. Bueno, ahí ha sido muy generoso, Alejandro. El RAF va a estar terrorífico porque por más que se seque el campo, al RAF ya te digo yo que, hombre, es verdad que te ahorras que encima esté absolutamente mojado, ¿no? Claro. Lo cual siempre añade un mayor dramatismo, ¿no? Y problemas, ¿no? Pero el RAF, por mucho que seque el campo en estas horas que quedan ya para el inicio del torneo, verdaderamente va a seguir siendo terrorífico, te pongas como te pongas, porque es que además incluso el RAF en un British Open, cuando está altito, incluso estando seco, ya crea bastantes problemas, ¿no? Porque son, bueno, pues son esos tallos casi de cereales, ¿no? Diríamos, ¿no? Para enterarnos, para entendernos, vamos, quiero decir. O sea, que por ahí no se van a librar, aunque, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, un poquito menos, ¿sabes? Sí, va a ser un poco menos heavy, pero sí, va a ser muy duro, muy duro. Bueno, yo creo que aquí la clave es verdad, ¿no? Que los jugadores cuando... Además es un proceso muy interesante de vivirlo, ¿no? Ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Cómo los jugadores en los primeros días de práctica van sacando sus conclusiones y cómo te van llegando mensajes que a veces son hasta contradictorios, ¿no? Efectivamente, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión da toda la sensación de que no. A Legarreta incluso se le notaba un tonillo de enorme expectación, pero también de susto, ¿eh? Sí, de preocupación, de cuidado, que esto es un monstruito, que esto es una bestia, ¿no? Sí, yo creo que la clave es esa conversación, ¿no? Que él mantiene con otros caddies. Sí, con el caddy de Morikawa. Uh-huh. Cuando realmente uno entiende que es que se pueden perder bolas, incluso con público, ¿no? Que siempre es más difícil, ¿no? Porque normalmente va a haber alguien que te señale con bastante precisión dónde ha ido a parar esa bola. Pero es que hay veces que incluso que cuando te lo señalan, te pones a buscar, claro. y si el RAF es muy intrincado, la puedes perder, ¿eh? La puedes perder perfectamente. Y así que ya lo podemos adelantar, Alejandro. Seguro que esta semana nos vamos a encontrar con algunas imágenes de ese estilo, ¿no? De mucha gente buscando una bola. Uh-huh. Mucha gente buscando una bola desesperadamente. Hoy en día más ya, como bien sabemos todos, hay menos tiempo, son 3 minutos. Parece una tontería, pero esos 2 minutos que han quitado... Hombre. Hacen daño, ¿eh? Sí. Y mucho más cuando sabes que la bola está ahí, ¿sabes? Cuando dices, no, es que ha caído aquí, o sea, está en este RAF, la tenemos que encontrar, que no es otras veces que dices, pues mira, no sé si se ha ido fuera de límites, si la tengo en calle, no, aquí es que sabes que está ahí y no la encuentras y es una angustia, obviamente, esos 3 minutos. Sí, así que yo creo que seguro, ¿no? Seguro que vamos a asistir a algún momento dramático de ese estilo. Bueno, pues eso, ¿no? Valga la redundancia, pues que aporta todo el drama, ¿no? A este tipo de torneos. En un campo donde, ahora comentaremos, Alejandro, pero donde la historia de los British que se ha jugado allí demuestra que es un campo muy duro, es muy fiero, es una zona de Inglaterra donde
sopla muchísimo el viento, ya adelantábamos ayer que también lo va a hacer esta semana. Sí, precisamente tenemos ya, digamos, el primer parte oficial, ¿no? El primer parte oficial que se ofrece a los medios de comunicación, digamos, por vía interna, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ese parte oficial del Open en el que, cuidado, efectivamente se confirma, como tú dices, David, que va a hacer viento todos los días, que no va a ser un huracán, pero que vendaval igual sí, en algún momento, ¿no? Sí estamos hablando pues de a lo mejor rachas que pueden tocar los 40 kilómetros por hora, 35, 40, con vientos sostenidos de 25, 30 kilómetros por hora. O sea, una cosa realmente seria y que va a influir mucho. De hecho, hay una frase que nos decía Jorge Campillo en la tarde de ayer y es, señores, como sople viento, esto va a ser una carnicería. Palabras textuales de Jorge Campillo. Una expresión muy de Jorge Campillo, sí, de hecho. Exactamente. Exactamente. Todos nos imaginamos a Campillo diciéndolo, ¿no? Diciendo, señores, que esto va a ser una carnicería, todo el mundo atándose los machos, porque va a ser difícil, ¿no? Y esa es la realidad, porque, claro, el parte dice que ya no va a llover. O sea, que todo lo que llovió, que fue mucho, llovió ayer. Ya hoy se espera, evidentemente, tiempo nublado, muy de la zona, pero no va a llover. Mañana tampoco va a llover. Ya a partir del jueves, incluso se espera hasta buen tiempo en cuanto a sol, que puede salir el sol. Con lo cual, ¿eso qué va a significar, David? Pues que el campo obviamente se va a ir secando, o sea, entre el viento que va a soplar y que no va a llover, el campo se va a ir secando, obviamente no lo van a tocar en cuanto a lluvia, y eso evidentemente lo va a dificultar muchísimo. O sea, va a ser clave ser muy preciso desde el tee para tratar, y tener suerte también. Claro, ser muy preciso y tener suerte. Ahí ya sí se va a notar cómo se ha secado. En las calles sí se va a notar, porque además en los links son auténticas esponjas. O sea, la manera que tienen de chupar el agua y de secarse, claro con la ayuda del viento. Además, es que es un cóctel explosivo, ¿no? O sea, te está soplando el viento continuamente. Y ahora iremos con esto, que me parece una de las claves absolutas de esta semana. Sí. Pero te está soplando el viento y ya está saliendo el sol. Las calles, así como el RAF decíamos, que va a seguir siendo peligrosísimo, por poco que se seque, pero las calles, claro, en cuanto cojan firmeza, van a ser, claro, se multiplican las... Claro, es que es arena lo que hay abajo, o sea, es que eso se seca a una velocidad de vértigo. Sí, tienen el mejor drenaje natural, digamos, del mundo, es el de los links. Eso está clarísimo, porque lo que hay abajo son dunas de arena, ¿no? de playa, vamos. Claro. Eso es lo que es un links, al final. Hierba sobre dunas de playa. Así de claro, ¿no? Para resumirlo, vamos. Sí. No, entonces decía que el cóctel es explosivo. Y a lo que me quería referir, Alejandro, que creo que es importantísimo, es al hecho de que de momento en el parte, lo que se nos dice es que va a soplar de manera sostenida durante todo el día. Sí, habrá momentos en los que lo haga un poquito más y en los que lo haga un poquito menos, por supuesto. Pero es muy importante esto, ¿por qué? Bueno, pues porque si hay un torneo en el que uno tiene que estar pendiente de los horarios de salida, es en el Open Championship. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya se ha dicho, ¿no?, que en Escocia y en Inglaterra, en esta época del año, puedes vivir las 4 estaciones en apenas 8 horas, ¿no? Claro. Entonces, en qué parte del cuadro estés tú puede ser definitivo para tus opciones de victoria, ¿no? Porque como te toque el lado malo, es que partes ya con un lastre bestial, ¿no? Y con una desventaja que puede ser decisiva respecto a otros jugadores. En esta ocasión, pues creo que va a haber más justicia, vamos a llamarlo así, ¿no? O que la madre naturaleza va a impartir más justicia, porque va a repartir viento, pero a todos más o menos por igual, a todas las horas del día. No va a haber muchas diferencias, no va a haber mucha diferencia como para que haya un turno que se sienta perjudicado, ¿no? O un tramo horario que diga, es que me ha tocado a mí lo peor. En principio, efectivamente, David, como dices, la previsión habla de algo muy parecido durante todo el día. Lo cual, oye, pues ya es muy importante, porque además que no suele ocurrir, es que esto no se da. Es raro. Normalmente pues tienes agua por la mañana y más seco por la tarde, o más viento en un momento dado que otro del día, y aquí no. Hay que recordar que en el Open Championship es una auténtica maravilla asistir allí, cómo van saliendo todos los grupos por el mismo tee, por el tee del 1, desde las 6:30 de la mañana, como quien dice, ¿vale? Y creo que no me equivoco mucho. No te equivocas, 6:40, como muy tarde. Sí, exactamente, 6:40 hasta las 4 de la tarde está saliendo gente, porque claro, hay luz para aburrir. Y como si quisieran empezar a las 5 de la mañana, también podrían. Sí, no tendrían ningún problema. Es una cosa brutal, ¿no? Porque el amanecer allí
en estos momentos del año es 4,35, no sé, es una cosa, vamos, que si estás en una casa sin cortinas, pues lo vas a pasar pues mal. Sí. Lo vas a pasar mal. Para dormir. Y anochece lo mismo, ¿no? Es que a las 10 de la noche todavía hay luz para jugar al golf, ¿no? Como quien dice. Sí. Y es eso, ¿no? Están saliendo partidos durante, pues eso, ¿no? Durante 10 horas, ¿no? Durante 10 horas Exacto. Están saliendo partidos por el Tier 1. Fíjate todos los cambios que pueda haber, ¿no? En las condiciones de juego. Bueno, pues este año no. Y creo que es muy interesante, ¿no? Saber que todos de alguna manera van a partir o van a tener las mismas condiciones, ¿no? Lo hace aún más interesante. Sí, ya es un poco, como se suele decir, que gane el mejor, ¿no? Oye, ahí lo tenéis, todos vais a enfrentar más o menos a las mismas condiciones, que nadie llore, entre comillas, ¿no? De que le ha tocado o que ha tenido mala suerte, así que nada, a demostrar que son ustedes los mejores, ¿no? Y lo que decíamos, que el campo va a estar difícil, ya lo han escuchado, las condiciones van a ser a priori las perfectas para que Royal St. George sea difícil, es decir, secas, el terreno duro que se vaya endureciendo durante la semana y encima con viento, y eso tú, como decías, David, antes, y ahora vamos a entrar en esa historia, tradicionalmente en Royal St. George se han visto resultados bastante altos, es decir, es un campo de los más duros de la rotación del Open, ¿no? Quizá no tiene esa fama como Carnoustie, que sí tiene la fama de una auténtica bestia, y lo es, pero Royal St. George, sin tener esa fama, cuidado con los resultados que ha ido arrojando durante toda su historia, ¿no? Sí, lo comentamos también ayer un poco de pasada, ¿no? Que quizás no es un campo tan noble como Carnoustie, ¿eh? Claro. O sea, en Carnoustie es un campo muy difícil, es un monstruo al que te enfrentas, pero sabes que, de alguna manera, el jugador sabe que si va por el sitio, digamos que el campo le va a ayudar, ¿no? O no le va a penalizar. En Royal St. George lo que ocurre, como se ha ido comentando, es que hay bastante azar, porque de hecho, ahora que tenemos tantos medios, ¿no? Y que cualquiera de nosotros puede ver en un pispás en 10 minutos, pues por ejemplo, todos estos vídeos donde en 10 minutos se repasa todo el campo, ¿no? Sí. El vídeo que ofrece ahora mismo la página del Open Champions, sí, o otras muchas páginas, ¿no? Es que lo puedes ver perfectamente, las vetas, esos nervios bestiales que hay en mitad de la calle. Es algo muy de links, eso ocurre mucho, pero quizá en este campo multiplica por 1000. Efectivamente, ¿no? Está muy acentuada esa orografía, ¿no? Tan ondulada. Y es verdad. Ondulado. Sí, entonces al final. Y no cuesta nada imaginarse bolas que van al centro de calle y como agarran un nervio de esos, pegan donde no tienen que pegar y salen disparadas hacia un lateral, ¿sabes? Claro. Pero disparadas, ¿eh? Sí. Y bueno, pues y eso hace también... Y pierdes la calle cuando en teoría esa bola tenía que estar en el centro de la calle. O sea, porque ¿no? has pegado una gran salida, ¿no? Esas cosas, efectivamente, David, va a pasar mucho esta semana y también hay que estar preparado mentalmente para eso, ¿eh? Y saber qué te va a pasar y lidiar con ello. Tratar de ponerle una sonrisa, siendo realmente complicado, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir, que pierdes las calles y también pierdes los nervios en un momento dado, ¿no? O sea, te dices, pero no puedo pegar un drive mejor que ese y me lo he encontrado. No siempre ocurre, ¿eh? O sea, cuidado, vamos. Pero es verdad, ¿no? Que basta con una... Pero puede ocurrir. De hecho, ocurre más veces que en otros campos. Esto es así, vamos. Es así, ¿no? Y de hecho, cada vez que hay un Open Championship en Royal St. George es un comentario generalizado, ¿no? Entre los jugadores, ¿no? Sí, y esa es la razón, David, por la que comentábamos y que la has explicado muy bien, ¿no? Por la que los jugadores, pues, no tienen en alta estima este campo, ¿no? Porque a todos, al final, les acaba pasando en algún momento de su vuelta, pues que un tiro que es bueno, es un tiro que iba a calle, que iba a su sitio, pues ha cogido un mal bote, ha cogido un mal rebote, ha cogido la cara mala, digamos, del piano de calle, en ese sentido, y se ha ido fuera de calle, ¿no? Y ahora, pues, a pegar desde el RAF cuando en teoría ese primer golpe había sido bueno, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que a lo que es se lo van que a hay enfrentar. y venga, déjame ponerme estupendo un minuto, solo un minuto. Es lo que hay y es el origen del golf. Claro. Te quiero decir que los links son ondulados, son de esa manera. Luego también encontramos campos modernos con calles muy onduladas, ojo, ¿no? Pero están más estudiadas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Es el origen del golf. Es que el golf, insisto, para resumirlo mucho, ¿no? Que de una manera un poco grosera,
es hierba sobre arena, de dunas, sobre las dunas, sobre las dunas. ¿Y cómo son las dunas, no? Las dunas son muy onduladas. Eso es el origen del golf. O sea, es donde se jugaba el golf pues hace 5 siglos ya, ¿no? En hierba sobre arena de dunas muy onduladas y toda esa parte del azar en los orígenes se consideraba, bueno, parte del juego, ni más ni menos, ¿no? Sí. Que luego en Royal St. George está más acentuada, pues no sé exactamente por qué será, ¿eh? No me voy a meter aquí en un berenjenal del que no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, ocurre porque así. Salió, ¿no? así ocurre porque salió así. Seguramente estamos hablando de un campo del siglo XIX, ¿eh? El primer British se juega allí en 1894. O sea, pues porque era esa la orografía, ¿no? Sería una orografía más abrupta y punto. Claro, es que hay que pensar que los diseños en aquella época eran, claro que había diseños, ¿no? Ahí estaba Tom Morris, ¿no? Sí. Como el primer gran diseñador de referencia que tenemos todos, ¿no? Tom Morris, el viejo Tom Morris, ¿no? Sí. Pero verdaderamente tampoco tenían muchos medios para mover tierra, claro, y demás. Verdaderamente lo que hacían era aprovechar la orografía y sí, de alguna manera, con los pocos medios que tenían, ¿no? Pues con mulas, pero así de claro, o sea, con mulas y unos rodillos y tal, de una manera muy primitiva, pues se daba un poquito de forma a las calles y sobre todo a los greens, ¿no? Pero poco más. Realmente los campos eran muy, muy, muy naturales, un poco tocados por la mano del hombre, por supuesto que sí, pero poco más, ¿no? ¿Cuántas veces se ha contado también el tema ese de los bunkers, ¿no? El origen de los bunkers, según parece, es del ganado, ¿no? Porque sí, eran zonas también las ovejas, sí, el ganado, que era zona de pastoreo, y las ovejas cuando soplaba mucho el viento, y ya sabemos que por allí sopla mucho, pues buscaban buscaban un alivio, ¿no? Buscaban resguardo, incluso con las pezuñitas, cavaban un poquito en la hierba, para acomodarse ahí, para hacerse unas camitas, digamos. Eso es así, ¿no? Un rebañito con su camita, y lo que encontraban debajo de la hierba era arena, ¿no? Y luego, pues, quienes iban pegando por ahí palos... Claro. Uh-huh. Exactamente. Bueno, las paredes y eso viene después. Eso sí que es es más la profundización, ya sí es la mano del hombre, efectivamente. El hacer esos pot bunkers, ¿no? Exactamente, pero los primeros que iban pegando palos por ahí, cuando caían en esas trampas de arena, eran zonas donde el ganado pues había hecho un agujero, realmente, ¿no? Exacto. Normalmente siempre detrás de un monticulito para resguardarse del viento. Claro. Por eso los bunkers, que ahí sí que lo vemos, eso se ha mantenido, ¿no? Los bunkers siempre están como detrás de un montículo, ¿no? Uh-huh. Normalmente, ¿no? En los links, ¿no? Y es por eso, ese es el origen, ¿no? La verdad es que es apasionante todo esto. Y tengo que decirte, Alejandro, que a mí, aunque efectivamente no sea el campo más o del que mejor hablan los profesionales, sí, a mí esa esquina, lo vamos a ir viendo también en Ten Golf esta semana, a mí esa esquina de Inglaterra, del sureste de Inglaterra, sí, me apasiona y me encanta, ¿no? Porque está muy relacionada con el golf español. Sí. De alguna manera historia. Tiene mucha historia, muy rica y con muchos detales. Y es muy bonita, Tú y yo estuvimos allí y al final es precioso. Es links puro, uno detrás de otro, y me parece una auténtica maravilla. Sí. Vamos con los datos, ¿no? David, ¿por qué es tan difícil Royal St. George? O más que por qué es tan difícil. Históricamente, Royal St. George es un campo muy complicado. Vamos a dar algunos datos de lo que ha dejado la historia y que nos va a dar pistas también de lo que nos vamos a encontrar esta semana. Sí, efectivamente. Decíamos ya ayer que se han jugado 14 ediciones, esta es la 15ª. Y mira, yo creo que casi lo mejor es marcharnos hasta las ediciones donde ya existía el concepto del bajo par, ¿no? Claro. Y existía el concepto de qué par tenía el campo, porque ¿no? Eso no siempre ha existido, David, que bueno, que habrá mucha gente que lo sepa, que esté escuchando este podcast y dice, no, ya, claro, es que el bajo par no siempre existió, pero hay mucha gente que a lo mejor cree que bajo par fue toda la vida, que ya en el primer British se jugaba bajo par, haciendo -1, -2, -3, -4, pero no era así, no existía ni el concepto del par del campo, sino que era simplemente un número de golpes, y el que hacía menos golpes ganaba, y punto, ¿no? Exactamente, tú te ponías a jugar en el Old Course de St. Andrews y no decía, mira, este es un par 4, me he hecho birdie. No, eso no existía. O sea,
Ahí este era un hoyo estándar, este es un poquito más largo, cuidado con este que es gigante, pero no había pares 5. No, ahí de hecho... El concepto del bajo par comienza en los años 30. Claro. De hecho, ahí lo único que se hacía era contar golpes. Decía, pues me echo 4, claro. En el hoyo 3 me echo 4, en el hoyo 4 me echo 6, en el hoyo 5 me echo 2, pero ya está, o sea, se iban contando números. Bueno, en realidad lo mismo que ahora, lo que pasa es que ahora además acotas, ¿no? Sabes que vas bajo par del campo, es una información más, pero que en el fondo es lo mismo. Al final es contarte todos los golpes y hacer una menos que el resto, ¿no? Sí, de hecho es el torneo donde más valor le dan al total de golpes, el Open Championship. O sea, se encontrarán en muchos listados de clasificaciones que no viene el resultado final bajo par o sobre par, sino que lo que viene es el número de golpes, porque es también una tradición muy del Open Championship y del British. Pero bueno, lo que tú decías, ¿no? Que a partir de los años 30 empieza el bajo par y ahí es donde ya va a ser una referencia más clara de lo difícil que es Royal St. George, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, en 1938... Sí, la primera vez que se juega bajo par, digamos, se contabiliza bajo par o sobre par en St. George. Bueno, el ganador, Rick Whitcomb, gana con más 15, ¿no? También era otro golf y lógicamente, cuanto más atrás nos vayamos en el tiempo, más golpes se hacían, por los materiales, por todo, ¿no? Por el desarrollo del propio juego, ¿no? Y de los jugadores, de los profesionales, ¿no? Sí. Eso es obvio, ¿no? Sí, pero es el resultado más alto de la historia del British en relación al par, con diferencia. Es que en ninguna otra ocasión se ha llegado ni siquiera al más 10. O sea, más 15 es una auténtica barbaridad. O sea, tuvo que ser aquella edición, ¿no? Completamente, ¿no? En realidad, en estas 14 ediciones, Alejandro, desde que existe el bajo par, ¿eh? Hay que insistir. Concretamente desde que existe el bajo par han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ediciones, ¿no? En esas 7 ediciones, para hacernos una idea, por debajo del par han jugado 23 jugadores. Sí. 32 jugadores. 32 jugadores sumando las 7 ediciones. 35 jugadores, perdona. 35 jugadores sumando las 7 ediciones en las que se ha jugado bajo par, o sea, en relación al par, digamos, esas 7 las 7 últimas ediciones de Royal St. George, vamos, no hay que darle más vueltas. En las 7 últimas ediciones, 35 jugadores bajo par. Sí, y si nos vamos a las últimas, en 2011, solo 3 jugadores, ¿no? El ganador y me parece que Darren Clark, Phil Mickelson y Dustin Johnson fueron los 3 únicos que ganaron al campo, y en 2003 solo el ganador, Ben Curtis. Solo Ben Curtis con -1. Exactamente, eso es un poco lo que hay. También nos indica qué tipo de British se juegan allí, en este campo. ¿Por qué? Pues por lo dicho, por el tipo de campo que es, esa orografía tan especial y porque sopla mucho el viento, ¿eh? Y caen unos chaparrones que te mueres allí, ¿no? Porque sí. No va a ocurrir esta semana, pero yo los recuerdos que tengo de 2011, tengo un par de recuerdos por ahí de andar por el campo aterido de frío, o sea, pelado, porque de repente llegaba un chaparrón brutal y además es que bajaba la temperatura y te quedabas allí, pero pelado, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, no? También de aquella anécdota de Sergio García, ¿no? Sí, exacto. A Sergio nunca le ha gustado jugar con mucha ropa, ¿no? Él no está cómodo y siempre va al límite, ¿no? Y el sábado le cogió con poca ropa y en la bolsa, ¿no? Sí, lo pasó mal. Y ocurrió esto que estábamos diciendo, cayó una lluvia bestial helada, luego vino un viento frío, que estábamos pelados, yendo por al otro lado de las cuerdas, muy abrigados, ¿no? Y Sergio iba pues con 2 capitas solo, digamos. Sí, con una camiseta térmica y poco más. Exactamente, le costó acabar la vuelta, ¿no? Y también fue una de las causas, ¿no? De que no consiguieran posicionarse, ¿no? Como candidato claro para el domingo. Aunque que luego acabó en 9ª posición, Sergio. Sí, fue una pena el sábado, de hecho. Fue una pena el sábado porque se le escapó, ¿no? Como tú dices, el pelear por la victoria. Pero bueno, es un buen ejemplo de cómo pueden ser de cambiantes las condiciones. Parece, siempre decimos lo mismo, ¿eh? Somos muy pesados, pero es que hay que insistir. O sea, esto es la previsión a martes. Lo normal es que no cambie, pero cuidado, que de martes a domingo en un links y en la costa inglesa, todo puede pasar, ¿eh? Y puede cambiar, y a lo mejor vienen las lluvias el sábado y nadie lo esperaba.
Exacto. Las lluvias yo creo que sí las tienen bastante más controladas, ¿no? Pero está muy bien puesto ese matiz, Alejandro, porque efectivamente yo creo que las lluvias se equivocan ya muy poco, Hombre, ¿no? son muy precisos, sí. El viento sí que a veces les sorprende un poco más, todavía en los partes, ¿no? Por eso también hay que matizar, está muy bien hecho el matiz, porque todo esto que hemos dicho de que va a ser un Open Championship justo en el sentido de en qué lado del cuadro estés, bueno, pues quizá habrá que matizarlo según vayan dándose las jornadas, porque seguro, ¿no? Que luego después hay un par de horitas por ahí de más calma chicha, ¿no? Sí. Y que algún jugador lo va a aprovechar. O sea, pero yo creo que nos entendemos todos, ¿no? O sea, eso se va a dar, claro. Seguro que hay por ahí un par de horas sueltas por aquí y por allá en cada jornada, donde alguien saque partido, ¿no? De unas condiciones un poquito mejores, ¿no? Uh-huh. Para seguir abundando o para terminar de rematar, ¿no? La exposición del campo, ¿no? Perdón, una cosa, una emoción más claro, mía, Alejandro. Es muy curioso en estos torneos, en el Open Championship, cómo a veces, no sucede mucho porque no es fácil, lo que voy a decir, pero yo lo he visto en un Open Championship, cómo a veces, si estás situado en una zona alta en algún momento del tiempo que te pille y te fijas bien, cómo a veces te puedes dar perfecta cuenta de que las condiciones son muy distintas en ese momento en una esquina y en otra del campo. Sí, totalmente. Porque tú... ¿sabes? Estás percibiendo perfectamente cómo está lloviendo allí, o sea, a 1 kilómetro, digamos, ¿vale? Porque lo ves, ¿no? Ves como esos velos que crea la lluvia cuando está cayendo y no te está cayendo a ti encima, ese ¿no? telón de agua, sí. Uh-huh. Exactamente. Y sin embargo, en tu zona, dices, pues aquí no está lloviendo. Aprovecha, machote, aprovecha aprovechar estos 2 hoyos, ¿no? Que va a llegar, ¿no? Exacto. O a lo mejor no llega, es muy curioso, ¿no? Sí, a lo mejor cambia. Sí, es muy curioso, muy curioso. No, y mucho más encima en estos campos links antiguos en los que son de ida y vuelta, con lo cual entre una esquina y otra del campo es que hay mucha distancia, o sea, no está todo tan compacto, ¿no? Alrededor de un círculo, por decirlo de alguna manera, como son otros campos de golf. En los links normalmente se va del 1 al 9 y del 10 baja hasta el 18, ¿no? O sea que... Claro, son de ida y vuelta realmente muchos campos. Claro. O sea, en el Old Course de San Andrews es el claro paradigma de lo que estás contando. Es que es en línea recta prácticamente, ¿no? A ver, no literal, pero prácticamente en línea recta te vas alejando de la casa club. Claro. Y luego en línea recta prácticamente, siempre con matices, vas regresando. De tal manera que tú en San Andrews, cuando estás en el hoyo, en la zona del 9, 10, por ahí, estás realmente a 3 kilómetros de la casa club, ¿no? Y claro, en 3 kilómetros en Escocia pueden pasar muchas cosas. O sea, puede haber un tío abrigándose, otro tirándose al agua en una piscina, otro al sol tumbado en otro corriendo por la playa. Sí, totalmente. Bueno, en 3 kilómetros es un mundo en Escocia si hablamos del clima, ¿no? Sí. Y esto es lo que te decía, ¿no? Como hay veces que tú lo percibes en el campo, que alguien se está empapando a 2 kilómetros. Y tú, sin embargo, en ese momento los jugadores que están en esa otra zona, pues no. Incluso a lo mejor no les llega el agua si tienen un poco de suerte, ¿no? Sí. Y al hilo del RAF, y con esto acabamos por hoy, este repaso, digamos, al campo, a Royal St. George. Decía Shane Lowry, el único que de momento habla oficialmente, ¿no? En rueda de prensa en este Open Championship, hablaba ayer, después justo de entregar el trofeo, y con tiempo, pues de darse una vuelta por el campo, de andarlo, porque estaba lloviendo tanto que por la mañana pues casi nadie jugó, prefirieron andar el campo, y después ya jugó unos 11 hoyos, ¿no? Jugó el 1 y el 2 y después del 10 al 18, y yo creo que es una frase bastante reveladora, ¿no? De lo que estábamos hablando precisamente del RAF. Dice que obviamente Shane Lowry está emocionado con ese momento en el tee del 1 en el que lo citen como el campeón defensor, defending champion del Open Championship, que ha tenido que esperar 2 años para esto y que está muy emocionado. Y después él añade, sin que nadie le diga nada, y ya si consigo que la bola esté en calle y no en RAF, voy a estar muy feliz. Así que, bueno, es simplemente un detalle de que efectivamente pues el RAF está realmente duro, como le veníamos comentando, ¿no? Y
David, si te parece, podemos dar una exposición rapidita, pero yo creo que siempre interesante para situar qué han hecho los españoles en las últimas horas, ¿no? O cuántos han jugado ya al campo, cuántos no lo han jugado. Realmente no han jugado muchos el campo, ¿no? Esa es la realidad. Hoy sí, hoy ya martes sí, pero realmente más o menos hemos estado recabando información de cada uno de ellos y por ejemplo, Rafa Caberabello, ¿no? Que quizás es el que lo tenía más complicado, porque se tenía que venir desde Estados Unidos. Bueno, pues Rafa Caberabello, obviamente, viajó en el charter que dispuso el PGA Tour para los jugadores que disputaban el Open Championship, directamente desde el John Deere hasta Sandwich. Un viaje que, bueno, pues fue durante toda la noche, obviamente. Llegaron a Sandwich a las 10 de la mañana. A esa hora llegó el charter con Rafa Caberabello y todos los demás que juegan el Open, sin Zach Johnson, recuerden, que dio positivo justo antes de subirse a ese charter, una baja importante, ¿eh? Más de 60 grandes consecutivos lleva jugado Zach Johnson y encima es campeón del Open Championship, ¿no? Bueno, pues Rafa llegó a las 10, después se fue a hacer el PCR y se tomó el día de descanso. Después de haber jugado el John Deere, de jugar los 4 días, se tomó el día de descanso y va a jugar 18 hoyos hoy y 18 hoyos mañana, ¿eh? Ese es el plan de Rafa. Campillo, ya sabemos que jugó ayer, también llegó ayer por la mañana en el charter que iba desde Escocia, del Open de Escocia directamente a Inglaterra, puso un charter European Tour, ahí iban todos los jugadores. Y él sí llegó ayer, pero sí jugó ayer ya el campo por la tarde. Y John Ram tampoco jugó ayer, también va a jugar hoy por primera vez el campo. Ayer se lo tomó de descanso después del Open de Escocia. Sergio García, lo mismo, ¿no, David? Ayer en principio no jugó y será hoy cuando juegue por primera vez el campo, ¿no? Sí, aparte como ayer las condiciones no eran... Claro. También lo contaba Son Lowry, ¿no? Que hubo una parte del día en la que se dedicó prácticamente a caminar, ¿no? A explorar el campo caminándolo, más que nada. Exacto. Y luego ya sí, por la tarde, cuando abrió un poco, pudo jugar algunos cuantos hoyos. Sí, Sergio, digamos que va a catar hoy también el campo por primera vez. Sí. Y sí. Ese es un poco el organigrama, ¿no? Sí. Y el último... me quería referir a Zach Johnson porque de nuevo el COVID corta una racha tremenda, ¿no? Sí. Zach Johnson había jugado todos los grandes desde 2004. Bueno, desde el US Open de 2004, todos, ¿no? Lo que le pasó a Sergio también, ¿no? Sí. Que estaba batiendo récords de medios consecutivos y el COVID le privó, ¿no? De mantener esa racha. El año pasado nos acordamos todos bien en aquel Masters de noviembre, ¿no? Y ahora le ocurre a Zach Johnson lo mismo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Que uno esté jugando, pues, en el caso de Sergio, pues más de 20 años, ¿no? Seguidos. Sí. Todos los medios y venga una pandemia. Y al final, fíjate todas las cosas que te pueden ocurrir, ¿no? De lesiones, en la carrera de un jugador. Sí, de salirte del top 50 del mundo, de tener malas rachas, en fin, hay un montón. Sobre todo el mérito de Sergio es que él llevaba todos esos grandes consecutivos sin haber ganado ninguno, que es todavía más difícil, porque, claro, Zach Johnson gana el Masters relativamente pronto, ¿no? En 2008. ¿En 2008 es? 2007, ¿no? En 2007 gana el Masters y él ya está clasificado para el Masters. O sea, el Masters nunca se lo va a perder, ¿no? Con lo cual, oye, pues ya ahí tienes una baza importante. Pero Sergio no. Sergio han sido 20 años clasificándose, estando entre los 50 hasta 2017, vamos. Hasta Exacto. 2017, concretamente. Hasta 2017, ¿no? Entonces, bueno, pues eso todavía le añade más valor. Que por otro lado, David, te digo una cosa, siendo absolutamente sincero. Si tú a mí me dices, pues mira, Zach Johnson lleva 64 grandes consecutivos. Yo nunca lo habría dicho. Nunca lo habría dicho, de Zach Johnson. O sea, a mí me ha sorprendido el dato. Yo pensaba que algunos había perdido Zach Johnson, lo cual pues dice mucho de él, ¿no? De él como jugador, ¿no? Que quizá tiene un perfil más bajo del que realmente después demuestran sus datos, y su trayectoria. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Sí, es un jugador sólido, ¿no? Jugador sólido fundamentalmente. Exacto. Bueno, y por último, por terminar con el repaso de los españoles, nos faltaba Gonzalo Fernández Castaño, el golfista madrileño, que también llegó ayer. Llegó ayer directamente a Inglaterra, se hizo el test también al mediodía aproximadamente y no iba a jugar el campo. Lo mismo, ¿no? El mal tiempo y tal, pues han decidido directamente dejarlo para hoy. Vamos a ver, va a ser una edición también muy especial para Gonzalo, evidentemente porque se ha
ha clasificado como se ha clasificado, ¿no? Mediante la previa, ese extraordinario esfuerzo que hizo, ¿no? Por jugar esa previa y encima clasificarse, y porque es el último campo de la rotación puro del British que le falta por jugar. Él nunca ha jugado en Royal St. George, sí ha jugado en todos los demás, pero se perdió la edición de 2011 precisamente por lesión, por esa lesión de espalda, y desde luego tiene muchísimas ganas, muchísimas ganas. Está como un niño con zapatos nuevos por jugar esta semana y ver qué puede hacer en Royal St. George. O sea que yo creo que, hablando de las vueltas de práctica y demás, creo que va a ser mañana miércoles cuando más información saquen los jugadores, ¿no? Porque es cuando más se va a acercar las condiciones del campo que se encuentren a lo que luego va a haber en competición, ¿no? Un campo un poco más seco, bueno, todo lo que hemos ido contando, ¿no? Ya con más horas sin caer agua, y pegando sol y barriendo el viento. Totalmente. Y mañana es cuando los jugadores van a sacar más información, porque las condiciones se van a acercar más a lo que ya van a tener el jueves, ¿no? Sí. Esa vuelta mañana, digamos, es muy importante para todos ellos, ¿no? Sí. Para los Cádiz, para los propios jugadores, de ir anotando, digamos, ¿no? De hecho, yo creo que va a haber codazos por hacerse un hueco en un tea time, o sea, en una hora de salida de ronda de prácticas tardía el miércoles, que es lo que van a intentar la mayoría. De hecho, lo ha dicho, ya lo dijo ayer Shane Lowry, eso mismo que tú estás diciendo, David, lo dijo Shane Lowry. Dice, yo voy a jugar el martes lo más tarde que pueda y el miércoles lo más tarde que pueda, porque es cuando realmente me voy a encontrar las condiciones más parecidas a las que vamos a tener el jueves. Por ejemplo, jugar hoy a las 8 de la mañana martes, pues todavía el campo va a estar demasiado receptivo, ¿no? Demasiado diferente a cómo va a estar el jueves. Exactamente, ¿no? Y incluso hacer el esfuerzo ayer y de, bueno, pues acabo de llegar, pero bueno, estoy bien, me encuentro bien, voy y juego unos hoyos, tampoco tenía mucho sentido. O sea, que claro. En ese sentido tiene esa explicación también, ¿no? Es verdad que el jugador también necesita un poco también pues relajarse en un momento dado, sobre todo los que vienen de un viaje largo, en fin, jet lag, todas estas cosas, sí. Pero además es que se añadía esta otra circunstancia, ¿no? Que sí. ¿Para qué voy a jugar bajo un aguacero si realmente es que esto voy a sacar poca o no... No una valiosa información que me valga. No demasiado valiosa o certera, exacto. Claro. También hay que decir, David, que la mayoría de los españoles conoce bastante bien este campo, ¿eh? O sea, Sergio García, por supuesto, lo conoce bien porque lo ha jugado. Campillo, recordemos, ha jugado también un British Amateur, y Jon Rahm ha jugado aquí el British Boys, ¿no? La historia que contábamos en Ten Golf precisamente ayer, que, bueno, yo creo que es un historión, diría yo, ¿no? Fue el primer links, la primera vez que Jon Rahm juega un links en su vida es con 14 años, Royal St. George, precisamente en ese British Boys de 2009, y nos decían, ¿no? Que se acuerda perfectamente del campo, pero hoyo por hoyo es capaz de decir exactamente cómo era ese hoyo, y han pasado 12 años, ¿no? Lo que habla mucho de cómo es Jon, ¿no? De la capacidad de concentración y de absorción que tiene cada vez que juega al golf. Ayer charlábamos con su padre, con Edorta, sí. Rahm, y nos lo comentaba, ¿no? Que se había quedado un poco sorprendido de que Jon le decía, no, es que me acuerdo de todo. Realmente el campo no ha cambiado tanto, no ha cambiado tantísimo. Claro que tendrá alguna modificación, pero bueno, eso lo ves sobre la marcha, ¿no? Y que Edorta estaba como un poco sorprendido del disco duro de su hijo, ¿no? O sea, es que se acordaba prácticamente de todo, ¿no? Que concretamente Jon le había dicho a su padre, lo podría salir a jugar ahora mismo sin caddy, ¿no? Exacto. Concretamente le dijo, ¿no? Así que sí, siempre hemos destacado esa faceta de Jon, ¿no? Tiene una memoria de elefante, se acuerda de cada esquina, ¿no? Que ha jugado prácticamente, ¿no? Sí. Luego, oye, y un apunte, ¿no? Significa también esos 2 top 10 de Sergio en los 2 últimos Open Championship que se han disputado en Royal St. George, ¿no? Creo que fue 8º en 2003 y 9º en 2011. Pues bueno, no está mal, ¿no? Es una pista también. Sí. Es una pista de que se le da bien, obviamente, ¿no? Hablando de cómo se le da, precisamente Campillo no guarda muy buenos recuerdos de este campo. También nos lo comentaba ayer. Dice, jugó un British Amateur, como estábamos diciendo, en 2006. Lo jugó y dice que bueno, que
que sufrió pesadillas en Royal St. George y bueno, se hizo 2 vueltas de 79 y 84, que se jugaba uno en Royal St. George y la otra vuelta se jugaba en Prince. Así que bueno, que no guarda muy buen recuerdo, pero oye, también lo ha jugado. Así que tiene esa experiencia y va a ser curioso, ¿no? También ver qué medida da Campillo en un gran escenario, ¿no? En un gran torneo, que yo creo que esa es la asignatura pendiente que él tiene ahora mismo apuntada, ¿no? Digamos en su agenda o en su hoja de ruta, el hacerlo bien, ¿no? Completar un buen grande, un buen torneo. Sí, grande. sí. Es una de las espinas que él tiene clavada. Además que nos lo ha dicho abiertamente más de una vez, ¿no? Darse el gusto, ¿no? Y el placer de jugar 4 rondas sólidas en un grande, ¿no? Y estar ahí, ¿no? Estar ahí asomando y ¿por qué no, no? En un momento dado acercándose a la parte de arriba o ponerse en disposición de lo que sea, ¿no? Del objetivo más grande, ¿no? Porque no olvidemos que los otros españoles que están esta semana allí, sí, antes o después, más o menos, ya lo han conseguido todos, ¿no? Todos se han visto ahí de alguna manera, ¿no? A Rafa lo hemos visto pues casi liderando un British, por ejemplo, en 2013 en Muirfield, y en más ocasiones, que ahora mismo no recuerdo bien, ¿no? En Royal Beasley la última vez creo que también estuvo bastante bien. Sergio, que vamos a contar, De Jong, que vamos a decir, ¿no? Si viene a ganar un grande. Y Gonzalo, pues hizo top 10. Gonzalo tiene su top 10 en Merion en el US Open, ¿no? Y también tiene muy buenas participaciones en Augusta, ¿no? Tiene algún top 25 en Augusta, ¿no? Muy buenas, sí, totalmente. Y Jorge necesita, ¿no? Yo creo que a Jorge le puede venir muy bien, muy bien. Sentirse competitivo con los mejores del mundo en un torneo de estas características. Es que es un salto de calidad tremendo, ¿no? Sí, completamente. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Esto, digamos que es la última hora de los españoles, ¿no? En este Open Championship, en esta semana en Royal St. George. Mañana le seguiremos contando pues más detalles, ¿no? Y más curiosidades y más historias que nos deja esta sede mítica de Inglaterra. Que bueno, pues poco más, ¿eh? Aquí vamos a dejar esta bola provisional. Si te parece, David, volvemos con más historias. Sigan pendientes de Ten Golf porque les estaremos contando muchísimas cosas. Por supuesto, atención, señores, no se nos despisten. Hay Ten Golf The Game esta semana, ¿eh? Hay The Game esta semana. Hagan su equipo, intenten ganar el The Game, que es muy difícil, pero inténtenlo porque ahí está el gran premio de jugar en Valderrama a final de año, ¿eh? Todos los que ganen un torneo de Ten Golf juegan a final de año en Valderrama y, por supuesto, los 5 primeros del orden de mérito, ¿eh? Con ese bonus a favor de los suscriptores, ¿no? Que tienen todos los mulligan a su favor para poder hacer cambios después de la segunda jornada. En fin, que tuvimos ganador en el Scottish Open y que esta semana volvemos a tener The Game y que va a ser muy divertido. Es otro gran aliciente, sin ninguna duda, de la semana del British Open. Así que nada, que mañana nos volvemos a escuchar en esta bola provisional, que disfruten del martes y que muchas gracias a todos por estar ahí y por supuesto... Oye, ¿sí? Alejandro, yo creo que teníamos por ahí un compromiso, ¿eh? Es verdad, es verdad. De saludar muy bien a un fiel seguidor de bola provisional de este podcast. Sí, ¿no? Es verdad, sí. Tenemos que saludar a Santi, el pequeño Santi, que es un jugón, por cierto, nos han contado que es un jugón, que juega al golf de maravilla y nos han dicho, que nos ha hecho muchísima ilusión, David, que hay muchas noches que se acuesta escuchando el podcast, escuchando esta bola provisional. Así que desde aquí le mandamos un saludo, un abrazo enorme a Santi y que siga jugando al golf también, que lo siga haciendo también y que siga escuchando bola provisional, que nos encanta. Nos encanta, claro que sí. Uh-huh. Así que, bueno, pues con ese saludo a Santi nos despedimos en esta bola provisional. Que David Durán, muchísimas gracias. No, a usted. Las gracias a usted. Y vamos a pasárnoslo bien, ¿eh? Ya verás. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la
culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.